Dios los bendiga, hermanos, Dios los cuide. Aquí Enrique Agustín, manejador de las páginas, con un mensaje importante. Como ustedes saben, ha salido una innumerable cantidad de testimonios, revelaciones y palabras proféticas acerca de estos últimos tiempos y sobre los eventos a transcurrir próximamente. Algunas son ciertas, otras no, eso es obvio. La confusión es suficiente para volver loco a cualquiera que no tenga discernimiento, y es lo suficientemente abrumante para hacerlo dudar de la veracidad de cualquier profecía o testimonio que afirma venir del Señor. Algunos dicen que ninguna profecía fuera de la Biblia es cierta. Dicen que Dios ya no revela nada, que la revelación está cerrada, que ya no hay profetas, que los sueños y revelaciones que reciben las personas son inventos de ellos, que Dios solo se revela a través de la Biblia. Creemos respetuosamente que ese no es el caso, y expondremos algunos contraargumentos. Lo hacemos con toda humildad. No somos teólogos ni escatólogos, pero consideramos que hay ciertas cosas obvias respaldadas por la palabra que apuntan hacia que el Señor definitivamente se revela a sus siervos en estos postreros días. Primero, la revelación sí está cerrada, en el sentido de que la verdad, que es el testimonio de Cristo, no puede ser alterada. Está cerrada en el sentido que usted no puede añadir nuevos intercesores, mandamientos, ni contradecir la voluntad escrita de Dios. Cristo es la culminación, la meta de toda profecía. ¿Por qué? Porque el mensaje de toda profecía verdadera proveniente de Dios es el mismo: juicio como castigo a vivir fuera de los estatutos y parámetros de un Dios soberano. Cristo es la puerta que consuma, cumple y absorbe la justicia de Dios. A través de Cristo solamente es que es satisfecho y cumplido el juicio de Dios para nosotros. Toda profecía o revelación que traiga una doctrina nueva, como lo son las profecías de María como corredentora, las profecías de prosperidad, las profecías y revelaciones de nuevos Cristos, y toda profecía o revelación que le quite soberanía a Cristo, es falsa. Toda profecía o revelación que enaltezca a un ser humano como representante de Cristo es falsa. El único representante de Cristo aquí en la tierra es el Espíritu Santo. Toda profecía que exalta a un hombre o una mujer como un ser superior a los demás y escogido por Dios por sus méritos propios de inteligencia, sabiduría o lo que sea, y como exclusivo mensajero de la palabra, es falsa. Dios usa a quien quiere y se revela como Él quiere, sea en revelación audible, en visiones, en sueños, como a Él le plazca. Muchos dicen que el Espíritu Santo entonces solo habla cuando leemos la Biblia. Hermanos, el Señor se ha revelado en sueños y visiones también, y esto lo vemos en la Biblia. ¿No se le reveló a Nabucodonosor en sueños? A un rey que ni siquiera era creyente. ¿No se le reveló a José en Egipto? ¿No se le reveló a José, el esposo de María, cuando dudaba si debía tomar a María por esposa por estar embarazada? Y a él mismo no se le reveló el Señor cuando le dijo que Herodes iba a matar a los niños y que huyesen a Egipto. La palabra nos dice que en los postreros días habrían falsas doctrinas que seducirían a los hombres. Pero de eso a decir que toda profecía y que toda revelación extrabíblica es falsa, hay un gran trecho, hermanos y hermanas. El Espíritu Santo todavía habla. Habla principalmente a través de la palabra, por supuesto, pero no exclusivamente. ¿Qué me dicen entonces ustedes de la gente que nunca han tenido una Biblia y el Señor se les ha revelado?
a musulmanes, a hindús, a gente que viven en áreas desconectadas de la civilización. ¿Quiere decir que eso no viene del Espíritu Santo? ¿No dice la palabra en Romanos 1, 19 al 20? Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. A mí esto me dice que Dios se manifiesta de otras formas también. Alrededor de todos nosotros está el testimonio de que hay un Dios vivo. ¿Y qué me dicen ustedes de la gente que ha venido a Cristo a través de películas? Como por ejemplo la película esa de Jesús, de Jesus Film, La Pasión del Cristo, Los 10 Mandamientos, Ben-Hur, a través de videos, de libros, de sermones, de panfletos, de literatura, de testimonios personales, de sueños, de revelaciones. ¿Quiere decir eso que no era el Espíritu Santo tocando esas vidas y revelándose a ellos a través de esas formas? ¿No dice la palabra en Joel 2:28 y en Hechos 2:17 al 21? Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y le pregunto yo, ¿en qué tiempos estamos si no en los postreros? ¿No dice claramente que esto ocurrirá en los días en que la luna se convertirá en sangre y el sol en tinieblas? ¿No dice claramente que será antes del día del Señor? ¿Y cuándo es ese tiempo, sino ahora? Que yo sepa, el día del Señor no ocurrió antes que se cerrase la revelación. Quiere decir que eso se cumpliría después. Y a los que dicen que toda profecía verdadera está solo en la Biblia, les pregunto, ¿y todas las profecías de esos ancianos y jóvenes a las que hace referencia este pasaje bíblico están escritas en la Biblia? No, pero no quiere decir que sean falsas. Son ciertas porque confirman la doctrina y la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo. No le añaden ni le quitan. Y no dice la palabra en Amós 3 del 6 al 10. ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará Jehová el Señor, no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Hermanos, eso está en la palabra. Amós 3, del 6 al 10. Si ya no hubiese profecía, querría decir que el león ya no ruge. Si ya no hay profecía, quiere decir que nada de lo que ocurre hoy en día lo hace el Señor. Y si ya no hay profetas, quiere decir que el Señor ya no avisa a su pueblo. Sabemos que ese no es el caso. Todo lo que ocurre es porque Dios lo permite. Y cuando va a enviar juicio, siempre ha avisado a su pueblo para llamarlos al arrepentimiento. ¿No es el Señor el mismo de ayer, de hoy y de siempre? ¿Desde cuándo el Señor niega su palabra? Oh, pero ya los oigo decir, sí, pero avisa a través de la Biblia, y todo juicio profetizado que no esté en la Biblia es porque no va a acontecer. Ah, ¿de verdad?
y todas las profecías extrabíblicas que hombres y mujeres de Dios han anunciado que se han cumplido. Hombres sólidos en el caminar del Señor, no estoy hablando por ahí de cualquier adivino. Personas como David Wilkerson, en su libro La Visión, las profecías de Ken Peters acerca de los adelantos tecnológicos y eventos antes de la tribulación. Y así muchísimas. No voy a entrar en nombres específicos y ejemplos específicos. Están todos si usted los busca. Lo que ocurre es que pocos le prestan atención, como ha ocurrido siempre. O nunca nos enteramos porque los tildan de locos y fanáticos, y los medios suprimen sus advertencias. Pero donde hay pueblo de Dios, hermanos y hermanas, el Señor siempre avisa. Y ha sido así siempre. Lo que usted se tiene que preguntar al oír una profecía o revelación es: ¿confirma la doctrina verdadera o la niega y altera? ¿Exalta a Cristo o exalta al mensajero? ¿Exalta la soberanía de Jehová o la comparte? ¿Le trae beneficio personal al que la trae o le trae beneficio espiritual al que la escucha? ¿Confiesa a Cristo como único Salvador e intermediario o añade a otros? ¿Confiesa al Espíritu Santo como guía, consolador y camino a toda verdad o le pone una mordaza para que no hable? ¿Apunta al arrepentimiento o a seguir viviendo como hasta ahora, confesando positivo y pensando que todo será bendición? ¿Habla de la realidad del infierno o la niega? ¿Habla de que nos podemos ganar la salvación por nuestros propios méritos, esfuerzos y sufrimientos? ¿O habla de la salvación ya comprada con sangre para el que acepte a Cristo? ¿Habla de la sangre de Cristo y su sacrificio como única expiación para nuestros pecados o añade otras fórmulas? ¿Habla de licencia para pecar o de obediencia y sometimiento a la voluntad de Dios? ¿Le impone condiciones, fechas y señales a Dios para ejecutar su voluntad o confiesa que Dios es soberano para ejecutar cuando Él decida? ¿Reinterpreta el significado de símbolos, números, etcétera, ya explicados e interpretados en la Biblia o le busca interpretación personal, reescribiendo, haciendo cálculos extraños y enigmáticos y reinterpretando lo que ya está escrito? ¿Se basa en las verdades de la Biblia o en enigmas extrabíblicos? Esas son las preguntas que usted se tiene que hacer, hermano. Discernimiento, hermanos, discernimiento. Y a los que dicen que estas revelaciones son un engaño del enemigo, les cito las palabras de Cristo en Lucas 11 del 17 al 18. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma se cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Hermanos, ¿cómo Satanás va a enviar un mensaje de arrepentimiento, de quebrantamiento, de escapar del infierno, de aceptar a Cristo como único y exclusivo Salvador, de hablarle a otras almas de la salvación que solo se obtiene a través de Cristo Jesús? ¿Cree usted que Satanás va a ser tan poco inteligente de ceder almas así de fácil? Y aquí aprovecho para abordar el argumento de algunos que dicen que el enemigo trae este mensaje con la estrategia de que cuando no pase nada, según estos detractores, la gente entonces va a apostatar, blasfemar y alejarse de la fe. Este es el mismo argumento que utilizan los que dicen que el arrebatamiento pretribulación es una mentira del diablo, para que la gente apostate de la fe cuando no ocurra. Hermanos, perdónenme, pero este es uno de los argumentos más absurdos que jamás yo haya escuchado. Si usted se aleja o apostata de la fe porque no cae juicio, o porque no cae exactamente como fue declarado,
entonces usted nunca tuvo convicción genuina del Espíritu Santo acerca de su pecado personal y de la imperiosa necesidad de venir a Cristo. Venga o no venga asteroide, venga o no venga arrebatamiento o lo que sea. Si usted viene a Cristo simple y únicamente para salvarse de una catástrofe natural, entonces usted lo hizo solo para salvar su pellejo, perdonen, no su alma. La actitud no debe ser, voy a Cristo para, por si pasa algo, que me salve la vida y mis pertenencias. No, la actitud debe ser, me rindo ante Cristo, porque si he de morir, yo y mis seres queridos, sea antes, durante o después del juicio, quiero que pasemos la eternidad con Cristo, no con el de abajo. Eso es lo primordial. Su vida natural y sus pertenencias es secundario. Y sí, el Señor ha prometido protección para los suyos, y nos tenemos que preparar con provisiones por si el Señor le place dejarnos vivos. Pero lo que usted debe motivarlo no es salvar su vida primordialmente, sino su alma. Y eso no debe estar condicionado simplemente a si viene o no un juicio en lo natural. Si no viniese juicio a la tierra todavía, pues gloria a Dios. ¿Va usted a apostatar por no ver el asteroide o el terremoto o el tsunami? ¿Dónde está entonces la convicción del Espíritu Santo sobre su pecado ante un Dios santo? No la hubo entonces. Del juicio que usted se tiene que preocupar es del juicio eterno, de morir sin Cristo. Y si el asteroide es lo único que lo motiva a usted a venir a Cristo, entonces usted no tiene verdadera convicción de su pecado, ni del juicio eterno. Y tiene entonces usted que reexaminarse, hermano, hermana, y pedirle esa convicción al Señor, si no la tiene. Todo esto es el meollo, el centro de este mensaje profético y de todo mensaje profético verdadero. No son los detalles. Hermano, si usted a estas alturas no ha entendido eso, entonces usted no tiene discernimiento ni ha entendido la profecía. Ni esta ni ninguna otra. Aquí nadie está apuntando a otro que no sea Jesucristo. Los falsos profetas en la Biblia siempre fueron los que hablaron solo de bendición y prosperidad, los que enaltecían al hombre en lugar de a Dios, los que no hablaban de arrepentimiento, los que apuntaban hacia otros dioses, los que llevaban al pueblo a la idolatría, los que no hablaban de sometimiento total al Señor como único Dios y soberano, los que se enriquecían y enaltecían a sí mismos a costa de los demás, los que se jactaban de su sabiduría y poder propio, los que negaban que Dios vino en la carne a través de Jesucristo. ¿Este mensaje profético le suena a usted a algo de eso? Todo lo contrario. El mismo Pablo en 2 de Pedro 2, versículos 1 al 3, nos describe a los falsos profetas. Y cito, «Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme». Este mensaje profético y estas revelaciones y testimonios de tantos hermanos alrededor del mundo, ¿concuerda con esta descripción? ¿Niega a Cristo? ¿Está haciendo rico a alguien? ¿Está blasfemando el nombre del Señor? ¿Niega la doctrina bíblica de Cristo como Dios encarnado y única fuente de salvación? Todo lo contrario, hermanos. Todo lo contrario. Hermanos, Dios sigue hablando hoy en día. Su Espíritu Santo sigue hablando a través de sus siervos y siervas, no para cambiar lo ya escrito,
sino para recordárnoslo, para confirmarlo. Dios habla de diferentes formas, ya sea a través de la lectura de su palabra, a través de una película, un libro, una prédica, un panfleto, un testimonio, una revelación. Claro, todo tiene que alinearse con la palabra. No puede contradecirla. Pero no podemos decir que Dios solo habla a través de lo ya escrito. ¿No se le ha revelado en sueños y visiones a tantos que no saben leer, a tantos que no tienen Biblias, a tantos que nunca han oído hablar de Cristo, incluso en las regiones más inhóspitas de este planeta? Entonces va a decir usted que eso no es el Espíritu Santo hablando, porque no es a través de la Biblia. No, mi hermano. ¿No dice la Biblia en Apocalipsis 19:10 que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía? ¿Hacia quién apuntan estas profecías y revelaciones que consideramos verdaderas? Hacia Jesucristo, hacia nadie más. Hermanos, volvemos a repetir lo que ya se ha dicho. Esto no es cuestión de creerle a tal o cual profeta, sueño, revelación, etc. Esto es cuestión de creerle al Señor, quien habla hoy en día igual que antes. Si usted no quiere creerle al profeta que sea o a la revelación de quien sea, eso es entre usted y el Señor. Pero crea en Jesucristo y sométase a Él. Eso es lo importante. El que salva es Cristo. No es el asteroide, ni el terremoto, ni el tsunami, ni el profeta tal o más cual. Ahora, si el Señor quiere hablarle o darle convicción a alguien a través de un sueño, a través de un profeta, a través de una revelación, ¿quiénes somos nosotros para decirle a Dios que no puede hacerlo? ¿Quiénes somos para ponerle condiciones a Dios de cómo debe hablar? Entendemos que hay que defender la verdad absoluta de la palabra. Entendemos que hay muchísimo charlatán por ahí. Eso es claro, cierto y obvio. Y hay que exponerlos con respeto y con amor. Pero también hay mucho verdadero siervo y sierva hablando, verdaderamente hablando en nombre del Señor. Siervos y siervas que el Espíritu Santo está usando para traer almas a los pies de la cruz, que están recordándole a la gente la realidad de lo ya escrito, no inventándose nada nuevo en cuanto a doctrina. Consideramos una grave falta llamarles falsos a todos estos testimonios, profetas y revelaciones, porque el Señor sí habla hoy día a través de sus siervos, como ha hablado siempre. Donde hay pueblo de Dios, el Señor siempre ha enviado y envía advertencia antes de derramar juicio. ¿Que hay muchos falsos profetas? Claro que los hay. ¿Que hay falsas revelaciones? Claro que sí. Claro que hay engañadores. Está escrito. Siempre los ha habido y los habrá. Ahí entra nuestra responsabilidad de discernir y enseñar a otros a discernir. Pero el Señor también tiene siervos y profetas verdaderos hoy en día, que defienden los postulados escritos en la palabra, que no son perfectos, claro que no, que cometen errores, claro que sí, somos carne y erramos. Pero lo que usted se tiene que preguntar es si ese mensaje exalta y apunta hacia Cristo y otorga convicción de pecado y decrece al ser humano, o si lo niega y conduce a la gente a vivir como les plazca. Además, las ovejas conocen la voz de su pastor. El Espíritu Santo le muestra al que busca de corazón, le muestra quién habla en su nombre y quién no. El Espíritu Santo guía y le muestra a quien le pregunta en humillación, en humildad, en quebranto, no en soberbia, ni en confianza propia de lo mucho que creemos saber y entender.